Hola, yo voy a explicar la práctica número 5, apartado C, donde haremos el estudio de los elementos básicos en una instalación de RTV. El primer elemento que veremos será el atenuador, donde inyectaremos señal de un modulador analógico de televisión al atenuador, ajustando la atenuación al mínimo y al máximo, y anotando sus valores medios en la salida, para comprobar que se ajusta a las características del fabricante. El segundo elemento que veremos será el distribuidor, donde realizaremos la medida de pérdidas de inserción y la medida de rechazo entre salidas. La señal la obtendremos de un modulador analógico de televisión. El tercer elemento que observamos será el derivador, donde realizaremos las medidas de pérdida de inserción, medidas de pérdida de derivación y las medidas de rechazo entre salidas de derivación. Como último elemento vemos las tomas, las 4 tomas que tenemos, que son toma simple, toma separadora, toma de paso y toma final. En cada toma mediremos las pérdidas de inserción y derivación de las tomas. Hola, aquí estamos en la práctica 4, en el apartado C, estudios de los elementos básicos en una instalación de radiotelevisión. Bueno, lo primero que tenemos aquí es un modulador digital con el que generaremos un canal y será con el que realicemos todas las medidas. Para medir la señal que nos llega, que como podemos ver aquí es de 73,9 decibelios, usaremos este medidor de campo, que es un medidor de campo bastante pequeño, que para lo que vamos a hacer aquí no nos sirve. Bueno, el primer elemento que vamos a comprobar va a ser el atenuador. ¿Para qué se usa un atenuador? Bueno, pues lo usaremos cuando tengamos una señal de entrada muy elevada y queramos reducir la señal. En este caso, este atenuador tiene una reducción de señal de como máximo 20 decibelios. Si nos vamos al catálogo, podemos ver aquí su referencia, que es la 5165, que es un atenuador ajustable de 20 decibelios. Su margen de atenuación es de 0 a 20 decibelios. Bueno, una vez hemos conectado el atenuador, podemos ver que la señal nos ha bajado. La tenemos ahora en 49,6 decibelios. Aún así, aunque haya bajado la señal, el atenuador lo tenemos al mínimo. Por lo que si cogemos y con un destornillador nos vamos al potenciómetro y le damos valor, vemos como la señal se va reduciendo. Como vemos, se nos ha quedado en 38 decibelios. Ya está. Este medidor de campo tiene un pequeño inconveniente, y es que no nos mide señales que estén por debajo del 38 decibelios, por lo que aquí podemos ver el símbolo de menor que, lo que significa que la señal que tenemos aquí es menor de ese valor. Ya está. Bueno, el segundo elemento que vamos a visualizar es el distribuidor o repartidor. Un distribuidor o repartidor es un elemento pasivo que tiene una entrada y múltiples salidas. En este caso tiene una entrada y 6 salidas, como podemos ver aquí. Este distribuidor es de la marca Facarro, con el modelo PA6. Bueno, ahora estamos en el catálogo de Facarro
que podemos ver el distribuidor que vamos a comprobar las medidas que nos da el fabricante. Como podemos ver aquí, estamos trabajando en la banda de 470 a 1000 MHz, cuya pérdida de paso es de unos 12 decibelios y la separación entre salida y salida es de 22 decibelios. Bueno, como podemos ver aquí, ya hemos conectado a la salida del modulador el distribuidor en su entrada, y en una de las salidas hemos conectado un cable con dos conectores F al medidor de campo, en el que podemos ver la potencia que tenemos ahora. Esta potencia nos indica las pérdidas de paso que tenemos del repartidor. La señal que teníamos sin ningún elemento era de 74 decibelios, ¿no? Y la señal que tenemos ahora es de 55,8, una pérdida aproximada de unos 19-20 decibelios, que como podemos ver aquí en el catálogo, la pérdida de paso que nos marca a la frecuencia a la que estamos trabajando es de 12 decibelios, por lo que nuestro distribuidor estaría perdiendo más señal de la que debería. Bueno, ahora vamos a medir la separación entre salidas. Para ello hemos quitado el conector que teníamos conectado en la entrada y lo hemos conectado a una salida. El procedimiento es el mismo que en la otra práctica. Como podemos ver en el medidor de campo, la señal que nos llega ahora es de 45,9, que esto nos marca la separación entre series que hay. Teniendo en cuenta que la señal que teníamos antes sin ningún elemento era de 74 decibelios, podemos decir que hemos perdido alrededor de 25. Como podemos ver en el catálogo, este distribuidor tiene una pérdida entre separación de salida y salida de 22 decibelios. En nuestro caso, hemos medido una pérdida de 28 decibelios. Esto es positivo, ya que cuanta más distancia haya entre las salidas, menor es la probabilidad de que si surge algún problema dentro de una de ellas, se mezcle, afecte a otra salida. Bueno, ahora vamos a ver otro repartidor de otro tipo. En este caso es un repartidor con dos salidas de la marca Televés, cuya referencia podemos ver aquí. Bueno, si vamos al catálogo de Televés, podemos ver que se encuentra ubicado aquí, 5150, cuya pérdida de inserción, o sea, entre una entrada y la salida, es de 4 decibelios en MATV, que es donde vamos a ver nosotros. Y su rechazo entre salidas es mayor de 20. Ahora vamos a proceder para ver si estas medidas son reales o no. Bueno, hemos conectado del modulador, hemos llegado a la entrada del repartidor, y de la entrada del repartidor vamos a salir por una salida al medidor de campo. Aquí podemos ver que la señal que tenemos es de 61,5 decibelios, que supone una pérdida de 12,3 decibelios respecto a la señal que tendríamos si no hiciéramos ningún elemento. Bueno, ahora vamos a medir la separación entre salidas. Hemos cambiado el conector de la entrada a otra salida. Como podemos ver aquí en el medidor de campo, tenemos una señal de 59,4 decibelios, por lo que hemos perdido 14,5 decibelios por la señal que tendríamos si no tuviéramos ningún elemento conectado. Ahora nos vamos a ir al catálogo para comprobar si los datos que nos da el fabricante son ciertos o no. Como podemos ver aquí, la pérdida de inserción que tendríamos que tener es de 4 decibelios. Y en nuestro caso tenemos una pérdida de 12,3 decibelios, muy por encima de lo que deberíamos de tener, ya que las pérdidas de inserción debe ser cuanto menor mejor. Por otro lado, el rechazo entre salidas que nos marca el fabricante debe de ser
mayor de 20 y en nuestro caso es 14,5, menor que lo que deberíamos de tener, por lo que este repartidor no se acerca para nada con las medidas que nos da midiéndolo que con las que nos marca el fabricante. Bueno, aquí vamos a medir el siguiente elemento, que en este caso es un derivador de 2 salidas con este modelo, podemos ver aquí. En un derivador tendremos 2 tipos de pérdidas: las pérdidas de inserción, que es entre la entrada y una salida de línea, y las pérdidas de derivación, que sería de la entrada a una salida que tendríamos en una planta normal. Bueno, ahora nos hemos venido aquí al catálogo para comprobar las medidas que nos da el fabricante. Las pérdidas de paso en este derivador, en el rango de frecuencias que nos dice, es de 1,5 decibelios. Las pérdidas de derivación serían de 14 decibelios. La separación entre una salida y una salida de derivación sería de 25 decibelios y la separación entre 2 salidas de derivación sería de 35 decibelios. Bueno, hemos conectado el derivador, hemos conectado un cable a la entrada y vamos a medir en la salida de línea. Como podemos ver aquí, nos da una señal de 66,4 decibelios. Esto nos dice que la señal de inserción que tenemos y que hemos perdido es de 7,5 decibelios. Bueno, como podemos ver aquí, ahora vamos a medir el rechazo entre salidas. Hemos conectado ambos cables, uno a una salida y el otro a la otra, y nos venimos aquí al medidor de campo, que podemos ver que la señal que nos entra es menor de 38 decibelios. ¿Esto qué quiere decir? Que la señal que perdemos es mayor de 36 decibelios, pero no podemos decirlo exactamente porque este medidor no mide ese rango. Bueno, como podemos ver aquí, hemos conectado a la entrada del derivador la señal que nos viene en el modulador y a una de las salidas hemos conectado el medidor de campo. Con esto vamos a medir las pérdidas de derivación. Como podemos ver en el medidor de campo, la señal que nos entra es de 55,9 decibelios. Esto supone una pérdida aproximada de 20 decibelios respecto a la señal que tendríamos sin ningún elemento. Bueno, ahora vamos a comprobar con el catálogo que nos da el fabricante si las pérdidas que tenemos se corresponden a lo que nos indican aquí. Las pérdidas de paso que nos marca el fabricante serían de 1,5 decibelios, que en nuestro caso es 7,5 decibelios, una pérdida bastante superior a la que nos marca el fabricante. La pérdida de derivación que nos marca es de 14 decibelios y en nuestro caso es de 17,7 decibelios, por lo que es una pérdida que supera por un poquito la que nos marca el fabricante. Y la separación entre las salidas de derivación es de 36 decibelios, que se ajusta bastante bien a la medida que nos da el fabricante. El elemento que vamos a aplicar es la toma de paso del modelo 5227 de la marca Televes. Como podemos ver aquí, nos marca cuál es la entrada y cuál es la salida. Es una toma que tiene por un lado televisión y radio, por esta toma, y por el otro satélite. Bueno, como podemos ver aquí tenemos el modelo de la toma que vamos a medir, que es la 5227. Esta toma es de paso y nos separa la televisión y radio por un lado y el satélite por el otro. Si nos vamos a la banda de UHF, podemos ver que las pérdidas que tiene de derivación sería de 13 decibelios en ambas bandas, en televisión y radio y en satélite. Y si nos vamos a las pérdidas de paso, podemos ver que tiene una pérdida de paso de 1,2 en la banda de MATV.
Como podemos ver aquí, vamos a medir las pérdidas que tenemos de derivación en la salida de televisión y radio. Si nos venimos aquí al medidor de campo, podemos ver que la señal que nos llega una vez ha pasado por la toma es de 58,5 decibelios. Teniendo en cuenta que la señal que teníamos antes en la entrada sin ningún elemento era de 74 decibelios, tenemos una pérdida de 15,5 decibelios. Bueno, como podemos ver aquí, hemos conectado el cable de la entrada y uno de salida, por lo que ahora vamos a medir las pérdidas de paso o de inserción. Si nos vamos al medidor de campo, una vez actualizado, podemos ver que tenemos una señal de 71,3 decibelios, que supone una pérdida de 2,6 respecto a la señal de entrada que tendríamos sin ningún elemento. Vale. Bueno, como podemos ver aquí, en la toma 5227, el fabricante nos dice que tenemos una pérdida de 13 decibelios. Y nosotros con el medidor de campo hemos sacado una pérdida de 15,4 decibelios. 2 decibelios más de lo que deberíamos de tener, o de lo que marca el fabricante. Y en las pérdidas de paso, a nosotros nos ha marcado una pérdida de 2,6 decibelios y el fabricante nos marca una pérdida de 1,2 decibelios. Por lo tanto, nosotros tenemos más pérdida de la que deberíamos de tener según el fabricante. Bueno, ahora vamos a medir el siguiente elemento, que es una toma separadora triple que tiene televisión, radio y satélite. Nosotros vamos a medir la toma de televisión, que es la de la banda UHF. Bueno, aquí las pérdidas que tendríamos en la toma 5246, una separadora triple, en la banda de UHF sería de 4,5 decibelios. Si nos vamos al medidor de campo, podemos ver que tenemos una señal de 70,7, por lo que supondría una pérdida de 3,3 decibelios. Vamos a mirar las pérdidas de inserción de este mezclador Televes con la referencia 4041, que en la entrada le introduciremos la señal de este modulador digital. Aquí tenemos la salida del mezclador que irá al medidor de campo. Podemos ver que nos da una señal de 62 decibelios. Es la señal de la antena y le hemos restado los decibelios que hemos medido y nos da una pérdida de 12 decibelios. Ahora lo compararemos con lo que nos dice el fabricante y nos dice que tiene que ser 10 decibelios, por lo cual se ha pasado 2 decibelios de pérdida. Vamos a medir el rechazo entre entradas, que hemos desconectado de esta forma, uno al generador digital y otro al medidor de campo, que vemos que nos da 59,8 decibelios. Dado la pérdida y partimos de que tenemos un valor de 64 decibelios y el valor que hemos tomado nos da una separación entre entradas de 14,2 decibelios. Ahora vamos a ver lo que dice el fabricante y nos dice el fabricante que tiene que ser mayor de 18, por lo cual tampoco cumple con lo que dice. De hoy, espero que os haya gustado y hasta la próxima.